sido este tema, el realizar o no el pago de nuestras rentas en estos tiempos de crisis. Y bueno, para platicar al respecto tenemos a dos especialistas con los cuales nos van a orientar al respecto y a continuación se los presento. De mi lado derecho está la licenciada Claudia Cruz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Derecho Procesal Civil. Cuenta con una especialidad en juicios orales. Actualmente es socia de Lofton Servicios Integrales y está en específico en las áreas de jurídico civil y corporativo. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia. De mi lado izquierdo está el licenciado Emer Balvanera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es especialista en Derecho Corporativo en Lofton Servicios Integrales. Y muchas gracias por acompañarnos y damos inicio a nuestro tema. Claudia, ¿qué nos puedes comentar acerca de este recurso? ¿Cómo puede ayudar a nuestras empresas? ¿Cómo podemos fortalecer una estrategia más para poder salir de esta contingencia? Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes a todos. Agradeciendo el interés que han prestado en este webinar antes que nada. Y bueno, el tema que estamos viendo el día de hoy es apoyar a aquellos arrendatarios que se han visto afectados por el cierre definitivo de sus establecimientos mercantiles, principalmente aquellos que se han visto afectados en el cierre de las plazas comerciales. Antes de entrar en materia, quiero platicar un poquito con ustedes respecto de este webinar. Como muchos de ustedes saben, el pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial el acuerdo en el cual se decreta como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor el virus de COVID-19. En el caso de la Ciudad de México, las medidas fueron establecidas en la publicación de la Gaceta Oficial el 31 de marzo y para lo que fue Estado de México, esto fue el 17 de marzo. ¿Qué tuvo como consecuencia esa situación? Pues obviamente que a partir del 1 de abril de este año se llevará a cabo el cierre de las actividades comerciales en las plazas comerciales de toda la Ciudad de México y de Estado de México. Entonces, dado esta circunstancia, hemos tenido ciertos, más bien serios problemas económicos a todo nivel nacional. Obviamente esto que implica que se lleve a cabo el cierre de bares, el cierre de establecimientos mercantiles que se encuentran dentro de las plazas comerciales, áreas de juegos, cines, bancos, etc. Obviamente toda esta circunstancia trajo como consecuencia que nosotros como especialistas en la materia civil nos diéramos a la tarea de revisar un poquito más la legislación para darles estas alternativas de solución a las personas que tienen estos locales comerciales dentro de estas plazas. Para ondear un poquito más en el tema de arrendamiento específicamente, es necesario comentarles a nuestro auditorio que cada entidad federativa maneja su legislación en materia civil. ¿Esto qué significa? Que muchas veces tenemos un local comercial arrendado en el estado de Sonora, por ejemplo, y sin embargo el propietario o el arrendador, en este caso, tiene su mayor residencia en otra ciudad, puede ser en Ciudad de México. En estos casos, la legislación que llega a aplicar es la legislación que se establezca por las partes en el contrato de arrendamiento. Entonces, tenemos que revisar este contrato para verificar la legislación a la cual se someten las partes, porque muchas veces piensan que va a ser a arbitrio de alguna de las partes y no es así. Entonces, para hablarles un poquito más del arrendamiento e irlos involucrando a nuestro auditorio respecto del tema, y ver cómo nos ha afectado en este tema particular con locales comerciales, les cedo la palabra al licenciado Emer para que les hable un poquito más respecto de los sujetos que intervienen en el arrendamiento. Gracias, licenciada Claudia. Hola a todos los que nos están viendo, sean bienvenidos. Sí, como les mencionaba la licenciada Claudia, la ley contempla algunos derechos y beneficios para todos aquellos arrendatarios que se han visto afectados en algún grado por estas medidas impuestas por los gobiernos tanto de la ciudad como del Estado de México y de todas las entidades de la República. Pero antes de empezar a abordar cuáles son estos derechos y cuáles son estos beneficios, yo creo que valdría mucho la pena también hacer del conocimiento de todas estas personas que nos están viendo y que de alguna forma no están familiarizadas con la materia legal o con el ámbito inmobiliario, qué es un contrato de arrendamiento y cuáles son las personas que participan
en esta relación jurídica. En la diapositiva que ustedes están viendo en pantalla, aquí les explico que la relación jurídica de un contrato de arrendamiento se da principalmente entre dos personas. Vamos a tener por un lado el arrendador, a quien para un uso más coloquial vamos a identificarlo como el dueño o como el propietario del bien, en este caso un bien inmueble destinado a local comercial, y por otro lado vamos a tener al arrendatario, que es la persona quien va a dar uso de este bien inmueble que le está otorgando el arrendador. Entonces, tenemos que el contrato de arrendamiento va a ser aquel acuerdo de voluntades por medio del cual el arrendador, de forma temporal, va a otorgar el uso y goce de un bien. No necesariamente puede ser, debe de ser un bien inmueble, también puede ser mueble, a el arrendatario. Excepcionalmente vamos a encontrar en algunos contratos una tercera figura, que en este caso es una figura de garantía, y a esta persona, que puede ser tanto física como moral, la vamos a identificar como el fiador u obligado solidario. ¿Quién va a ser esta persona? Va a ser quien garantice a través de su patrimonio las obligaciones a las cuales el arrendatario se comprometió frente al arrendador en el contrato de arrendamiento, es decir, garantiza las rentas, garantiza la integridad del bien inmueble. Esto lo hace a través de su propio patrimonio. Ahora, en algunos contratos también vamos a encontrar esta figura representada por alguna institución bancaria o por alguna institución de fianza, y el medio de garantía en este caso va a ser a través de una póliza. Ahora, antes de empezar también a abordar el tema, quiero mencionarles qué vamos a entender por caso fortuito o fuerza mayor. Y esto es bien importante porque precisamente este va a ser el detonante para que los arrendatarios que se han visto afectados por todas estas medidas que ha impuesto el gobierno puedan tener acceso a estos beneficios y a estos derechos que contempla la ley para todos ellos. En el caso del COVID-19 estamos precisamente frente a un caso fortuito o de fuerza mayor. Para ejemplificarlo mejor, vamos a definirlo de la siguiente forma. El gobierno de la Ciudad de México, para prevenir la propagación de este virus, impone de manera obligatoria a todos aquellos locales comerciales que cierren sus puertas al público en general. Entonces, el arrendador le dice a su arrendatario: ¿sabes qué? Ya no te puedo dejar seguir operando de forma ordinaria porque ya hay una disposición oficial que me impide seguir operando el local. Entonces, por consiguiente, el arrendatario se ve afectado económicamente. ¿Por qué? Porque al impedírsele la apertura de estos locales comerciales, pues deja de vender, deja de tener ingresos, deja de tener actividad de forma ordinaria, y esto se traduce en una imposibilidad de él para poder seguir dando cumplimiento a su principal obligación dentro del contrato de arrendamiento, que es el pago de la renta. ¿Por qué? Porque ya no tiene ingresos y entonces ya empieza a tener ahí un problema económico. Entonces, ya dicho lo anterior, ahora sí les voy a empezar a mencionar cuáles son los beneficios que la ley contempla. Como este webinar lo vamos a destinar principalmente a lo que es la Ciudad y el Estado de México. Como bien les mencionaba la licenciada Claudia, no podemos abordar todos los estados de la República porque cada uno tiene una legislación diferente. Entonces hay que atender específicamente al caso concreto, hay que revisar estado por estado cuál es el caso en particular. Entonces, tenemos aquí en el caso de la Ciudad de México dos supuestos principales. El primero de ellos va a ser que se detenga el pago de la renta, es decir, que mientras al arrendatario se le impida de forma total el uso de este bien inmueble, no se van a causar rentas. Y el segundo supuesto que tenemos es que para el caso de que se le impida en una forma parcial el uso del bien inmueble, únicamente va a haber una reducción de la renta, es decir, no se detiene por completo, solamente hay una reducción. Ahora, para el caso del Estado de México estamos frente a un escenario diferente. Aquí no se contempla que se detenga el pago de la renta mientras se impida de forma total el uso del bien inmueble. En este caso únicamente vamos a encontrar una reducción, ya sea independientemente que se impida de forma total o parcial. Aquí únicamente vamos a encontrar una reducción parcial al pago de la renta. Ahora, ¿qué alternativa nos ofrece tanto la legislación del Estado de México como de la Ciudad de México para el caso
de que se impida de forma total el uso del bien inmueble, vamos a encontrar la rescisión del contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. Esto es bien importante resaltarlo porque en muchos contratos de arrendamiento, el inquilino o el arrendatario se obligan de forma obligatoria, perdón la redundancia, a un plazo forzoso. Es decir, yo me comprometo a rentarte el bien inmueble por 12 meses. Y para el caso de que yo quiera rescindir este contrato previo a esos 12 meses, normalmente las partes estipulan algún tipo de penalización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar a través de la rescisión del contrato atendiendo a este caso fortuito fuerza mayor por COVID-19? Que se rescinda el contrato sin ninguna responsabilidad para ninguna de las partes, ni para el inquilino o arrendatario, ni para el arrendador o dueño o propietario de estos bienes inmuebles. Aquí es importante resaltar que, bueno, tenemos que ver caso por caso, no aplica de manera general, lo tenemos que ver de manera particular para cada una de las empresas. Adelante. Gracias, Ayade. Y bueno, como les mencionaba, existen estos derechos, estos beneficios. ¿Y cuál va a ser la forma para que todos ustedes arrendatarios que se han visto afectados por el COVID-19, por estas medidas, en la que ustedes pueden ejercer estos derechos y estos beneficios? Va a ser a través de la elaboración de los instrumentos legales correspondientes, a través de llevar a cabo la correspondiente negociación con su arrendador para hacerle del conocimiento de todos estos derechos, de estos beneficios a los cuales ustedes tienen acceso. Y pues podemos hacerlo a través de la elaboración de los convenios correspondientes, a través de las notificaciones y en el peor de los escenarios ya a través de una demanda. Aquí en Lofton podemos apoyarlos elaborando todos estos instrumentos y la licenciada Claudia les va a platicar un poquito más de cuáles son las vías a través de las cuales podemos ejercer también estos derechos. Muchas gracias, Emer. A la actualidad se encuentran los juzgados cerrados, esa es una realidad, es parte del cese de actividades que se ha venido dando como medida emergente para atacar esta circunstancia del COVID-19. Tras esa circunstancia, los mecanismos de solución que estamos poniendo a disposición de las personas, muchas veces son el hecho de poder, como bien lo señala Emer, poder negociar esta circunstancia. De acuerdo. Aquí muchas veces nos estamos enfocando a aquellas personas que dentro de su misma actividad ya se ven imposibilitadas con el cierre total de sus establecimientos mercantiles. Ejemplo, estamos hablando que son alrededor de 338 plazas las que cerraron a partir del 1 de abril en la Ciudad de México. Entonces, todos estos establecimientos mercantiles, todos estos comercios que se encontraban dentro de las mismas instalaciones, pues ya no les permite ni siquiera el acceso, ni para operar, ni para poder incluso retirar sus pertenencias, porque obviamente tienen un patrimonio, una inversión inicial, llámese en este caso de restaurantes, el mobiliario que tienen, para aquellos empresarios. Exactamente, entonces realmente tenemos un patrimonio invertido en estos establecimientos mercantiles. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Que estas repercusiones económicas que hoy día tienen los arrendatarios no sean mayores a las que hoy día ya se tienen. Como bien lo refería Emer, tenemos una tercera figura que es el obligado solidario o el fiador. Hay terceras personas que se involucran en los contratos de arrendamiento, los cuales dan su patrimonio. ¿A qué me refiero? Esta figura del fiador muchas veces se compromete de forma solidaria con el arrendatario, que es el inquilino, para dar frente a esas obligaciones. Si en un momento determinado el arrendador dice, me tienes que cubrir con el pago de los meses de renta y demás, obviamente se pone en tela de juicio y en riesgo el patrimonio de esa tercera persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estas alternativas de solución, las cuales tenemos que revisar desde el contrato de arrendamiento, que es lo que da origen a ese uso y goce de ese establecimiento mercantil, revisar también si este giro que tiene el comercio entra dentro de esas actividades no esenciales. Esto es un punto muy importante, porque muchos pueden decir, bueno, yo dejo de operar, pero pues resulta que sí soy un hospital. Entonces, a ver, espérame, tu hospital, tú a lo mejor restaurante que sí puedes vender comida rápida, tu escuela que sí estás dando eso,
ese servicio en línea y que estás buscando mecanismos de solución, pues obviamente no entran dentro de esta circunstancia como tal. No podemos revisar el caso en particular para darles otras alternativas de solución y poder apoyar a los arrendatarios que tengan esta circunstancia, pero sí tenemos que ser muy incisivos en el tema de quiénes participan y quiénes no en este tema de beneficios. Está perfecto. Por cuanto hace al tema de conclusión, podríamos referir que hoy día efectivamente la ley contempla ciertos beneficios, que como mencionábamos, sí tendremos que atender el caso concreto para definir si efectivamente aplica o no aplica. Hay algunas empresas que dieron incumplimiento, ejemplo, a algunas actividades que ya tenían realizadas. Por ejemplo, aquellos establecimientos que rentan para eventos sociales. Claro. Entonces, hay algunas empresas que tienen estos establecimientos mercantiles que están buscando alternativas de reagendar los eventos sociales y demás para que no les repercuta. Entonces, sí es muy importante atender el caso particular para no quedarnos con la idea de que esto aplica con todos. Otra de las circunstancias que tenemos que valorar precisamente es el tema de la legislación o de la jurisdicción a la cual se pertenece, ¿no? Pertenece. Exacto. Si bien es cierto, nosotros ahorita únicamente estamos hablando de Estado de México y Ciudad de México, eso no nos impide a que podamos buscar estos mecanismos de solución en la vía extrajudicial, que sería la negociación a través de los instrumentos jurídicos necesarios, los cuales nosotros elaboramos para, obviamente, mandar a los arrendadores, a los arrendatarios y prestarles este servicio. Y obviamente hay algunas personas que nos dicen, oye, tengo mi establecimiento, mi problema en Yucatán o en otro estado. Realmente ahorita el único beneficio que tenemos después de toda esta contingencia es que nos estamos acercando más a la gente a través de estos medios electrónicos. Entonces, a través de esta misma situación podemos hacerles llegar los instrumentos jurídicos necesarios para buscar esa negociación e ir tramitando, si es necesario, el tema de la terminación, rescisión o solicitud de cumplimiento de los contratos de arrendamiento. Ahorita no tenemos juzgados, como lo comentaba, sin embargo, vamos realizando los documentos tendientes a buscar, si es que no se llega a esta negociación con los arrendadores, buscar una situación judicial para que sea una autoridad la que determine a quién le asiste esa razón. Perfecto. Oye, Emer, y mencionabas al inicio que esto no aplica únicamente para bienes inmuebles, ¿es cierto esto? Sí, efectivamente, ya como te mencionaba, no es necesario que se trate de un bien inmueble. De hecho, la ley, específicamente la Ciudad de México, lo contemplan de forma genérica, como la cosa arrendada, así es como lo menciona en el texto. Claro. Entonces, aquí vamos a entender que puede ser tanto un bien inmueble como un bien mueble que se ve afectado por estas medidas del COVID-19. Por ponerte un ejemplo, en un bien mueble puede ser a lo mejor la renta de un coche, la renta de equipo de maquinaria, de equipo electrónico, que se vea afectado en algún grado por todas estas medidas. Entonces, no es necesario que se trate de un bien inmueble, puede ser también un bien mueble, y igualmente los podemos asesorar para el caso de que se vean afectados. Perfecto. Otra duda, Claudia. ¿Estos beneficios de los que habla Emer son aplicables para todos los arrendatarios? No aplicaría a todos, sí tendríamos que ver el caso en concreto en particular, tanto por el objeto o a que se dedique el establecimiento mercantil en cuestión, como el saber si antes de la contingencia el arrendatario incumplió con su obligación primordial, que es el pago de rentas. De acuerdo. Tenemos que revisar justo que estén en cumplimiento, que obviamente no haya alguna situación adicional para que pueda cumplirse cabalmente la predisposición de caso fortuito, el lapso de los días, que mencionaban que eran los 30 días, y bueno, ver toda esta parte. Tenemos algunas preguntas. En este caso, hola, buenas tardes. Soy arrendatario de varios locales comerciales. Revisamos el contrato para ver qué alternativas teníamos, pero en ningún lado aparece alguna cláusula que hable del cese por fuerza mayor. Mi pregunta es, ¿a pesar de esto, puedo acceder a los beneficios que mencionan? Ok, voy a responder esa pregunta. En este caso, la mayoría de los contratos de arrendamiento no refieren de forma clara un clausulado o un apartado en particular que hable respecto de causa de fuerza mayor
en los contratos, no viene cómo se tiene que aplicar. Para esa situación nos vamos o nos remitimos a los códigos civiles de cada estado o en su defecto también verificar con el Código Civil federal. ¿Qué estamos haciendo con esto? Revisar las alternativas que se tienen, porque en un momento determinado, si vemos que estamos en este freno de actividad, que no se tiene ese goce del inmueble que se está arrendando en su totalidad, podemos buscar estos mecanismos alternativos de solución para buscar el tema de la notificación, que eso es el primer punto o el primer paso que tenemos que elaborar, que notificarle al arrendador la circunstancia que tiene el arrendatario y el por qué no puede seguir operando. Dependiendo de las circunstancias que tenga, podemos hacer o llevar a cabo la exigencia de este beneficio, ya sea en reducción o incluso solicitar la rescisión en un momento determinado del contrato. De acuerdo, será cuestión de revisarlo. Otra pregunta de Christopher Torres. Gracias, Christopher, por preguntar. ¿Prescribe el plazo de 30 días que tiene el arrendatario para avisar al arrendador? Hola, Christopher. Lo correcto, el deber ser es dentro de los 30 días, forzosamente, a partir de que uno tiene conocimiento de esa limitación. Digamos, aquí en las plazas comerciales, a partir del 1 de abril que se dio esa circunstancia, tendremos hasta el 1 de mayo para llevar a cabo esa notificación con el arrendador. Sin embargo, sí es importante que si a lo mejor ahorita no se ha hecho, puedan contactarnos para que nosotros podamos apoyarlos y a la brevedad hacer llegar a esta notificación para que obviamente se esté dando cumplimiento a esta salvedad. Si no se hiciera en este plazo, podríamos buscar ahí alternativas de solución para comunicar esta situación. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Beatriz Martínez. ¿Cuál es el fundamento legal de estos mecanismos alternativos de solución? Claro que sí, Beatriz. En el Código Civil tenemos el artículo 2431 y 2432 que nos hablan respecto del caso fortuito fuerza mayor en la Ciudad de México. Perfecto. Tendríamos que atender ahí la legislación que venga aplicada en su caso concreto. En cada uno de los casos. Tenemos otra pregunta, dice, hola, saludos a los panelistas. Saludos, en este caso es un espectador anónimo y bueno, cerraron la plaza donde rentaba mi local y no me dejan sacar mis cosas para buscar venderlas por otros medios. Tampoco quieren cancelar el contrato. ¿Hay algo que pueda hacer? Gracias por tu pregunta, ya te voy a contestar. Lo importante aquí sería evaluar cuál es la situación del contrato, cuál es tu situación en específico para tratar de buscar una negociación con tu arrendador. Es decir, primeramente notificarle que tú te estás viendo afectado de manera económica por estas medidas al impedirse que tú sí continúes de forma ordinaria con tus actividades. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí es buscar una negociación con tu arrendador para notificarle que por causa fortuita o fuerza mayor, lo que les mencionaba con anterioridad, algo que no está dentro de tu responsabilidad ni dentro de la de él, y buscar ahí como primera instancia un acercamiento con tu arrendador para hacerle saber esta parte y pues notificarle que terminadas las medidas, una vez levantadas estas medidas por el gobierno de la Ciudad de México, o dependiendo del estado de la República de donde nos estés viendo, puedas retirar tus pertenencias de local sin generarse alguna responsabilidad y que también no tengas una pérdida económica todavía mayor. Perfecto. No sé si quieres agregar algo más. Sí, adicional a lo que comenta Emer, es importante que se lleven a cabo los mecanismos para darle seguimiento a esta entrega de los bienes muebles que se encuentren dentro de este local comercial. Hay veces que, dado la contingencia, fue muy rápido el cierre y obviamente los mismos arrendatarios necesitan de algún mobiliario en particular que puedan llegar a necesitar por operación o para dar seguimiento al giro comercial en otro establecimiento u otra entidad federativa. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Que se lleve a cabo, sí, este acercamiento para poder pactar mediante un convenio de terminación o un adendum modificatorio al contrato, la terminación anticipada y en su caso la entrega de los bienes pactando fechas, tiempos y demás. Obviamente ahorita esto está un poquito complicado porque ahorita estamos en fase 3,
Entonces, sí tenemos que ser prudentes también en no poner en riesgo nuestra integridad o la integridad de las personas con las que nos apoyaríamos para el retiro de esas pertenencias, ¿no? Entonces, nada más sí establecer que una vez de que se levante la contingencia, inmediatamente a los 10 días pueda acudir a lo mejor el arrendatario a retirar las pertenencias para dejar la localidad arrendada. Claro, Sí. y aquí también sería importante resaltar, ahorita en el escenario que estamos viviendo tenemos un poco de incertidumbre porque no sabemos hasta cuándo se van a levantar estas medidas y en tanto muchos arrendatarios están en la misma situación, no saben hasta cuándo les van a permitir la apertura de sus locales y no tenemos fecha cierta para cuándo se levanten estas medidas. Es bien importante que se acerquen con un especialista para que evalúe cuáles son los posibles riesgos que ustedes pueden tener como arrendatarios y no se esperen a que ya tengan el problema. O sea, háganlo de forma preventiva para tratar de frenar un poco, de aminorar la pérdida económica que ustedes ya están teniendo y que más adelante no vayan a tener algún problema ya mayor. en el peor de los escenarios, exactamente un problema mayor por sus arrendamientos. Es correcto. Entonces, en este caso, el secreto es la negociación porque nos comentaban que no quieren cancelar el contrato. Entonces, más bien, ahí lo que tenemos que hacer es negociar, ver los términos en los cuales sí los podemos hacer y, bueno, esperemos que estos consejos te puedan servir un poco para poder salir adelante con esta contingencia. Adicional, tenemos otra pregunta de Christopher Torres. Dice, para llegar a un acuerdo entre las partes, ¿recomendarían celebrar un contrato de transacción o convenio modificatorio? Hola Christopher, gracias por tu participación. Efectivamente, sí es importante. ¿Qué mecanismos tenemos hoy día? En Lofton estamos trabajando con algunos mediadores que nos apoyan en este caso a llevar a cabo estos convenios. ¿Qué es lo que estamos buscando con ello? De que estos arreglos o estos convenios que estén pactando prematuramente las partes antes de la apertura de juzgados queden con esa fuerza jurídica para que el día de mañana que alguno de los dos incumpla, ahora sí pueda ejecutarse de manera directa. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ello? Evitar efectivamente agotar una instancia judicial, que muchas veces los juicios de arrendamiento en la Ciudad de México o los juicios de desahucio en el Estado de México son muy complicados, tenemos que irnos a todo un procedimiento el cual tarda alrededor de un año, año y medio. Entonces, sí es muy viable lo que comentas, sí es lo recomendable que se pueda llevar a cabo esto a través de un convenio y que este convenio obviamente estén involucradas las mismas partes que celebraron el contrato de arrendamiento para que no haya ninguna vinculación a futuro en contra de alguna de ellas. Perfecto, pues no sé si tienen alguna pregunta, algo más que deseen analizar con nuestros especialistas, aprovechen. Muchas gracias a todos por participar con sus preguntas y bueno, continuamos. Nosotros queremos recordarles que para todos estos casos estamos a su disposición. Agenden una asesoría con nosotros porque, como podrán ver en pantalla, tienen todos estos beneficios. Tienen derecho a conocer todo lo que la ley contempla y eso es una garantía para ustedes y una seguridad para blindar sus empresas. Adicional, contamos con asesoría personalizada. Ahora en tiempos de COVID, ya sea vía telefónica o vía plataformas digitales, lo pueden hacer con los especialistas. En un momento más les vamos a compartir sus datos. Revisión y estudio de documentos. Esto es bien importante. Si ustedes incluso no tienen un contrato celebrado, lo pueden hacer. Ahora es momento, como decía Emer, tiene que ser preventivo y no reactivo. Entonces, nosotros nos ofrecemos obviamente a revisar cada contrato de arrendamiento para ejercer básicamente la ley con respecto a lo que ustedes manifestaron en ese contrato. También hacemos la elaboración y negociación de convenios. Esto es bien importante porque muchas veces nos desgastamos, ¿no? En este caso de que no me permiten terminar el contrato, etcétera, etcétera. Los especialistas justamente se encargan de hacer esa negociación y también es bien importante el seguimiento. O sea, una vez que ya acudieron, ya celebraron, ya tienen la materialidad del contrato, los especialistas también le dan seguimiento, porque muchas veces decimos, bueno, ya está firmado, ya, etcétera, etcétera. No, o sea, también tiene que haber un seguimiento a cada uno de los casos. En este caso, tanto para la terminación del arrendamiento como para la entrega del inmueble en caso de que sea necesario. Y bueno, van a aparecer en pantallas los datos de los especialistas, también nuestros teléfonos, para que con base en eso nosotros podamos atenderlos sin mayor problema. Aquí están los datos de la licenciada Claudia Cruz.
también los datos de Emer. En este caso se pueden comunicar también a nuestros teléfonos corporativos. Y bueno, gracias Claudia, gracias Emer. Si no hay alguna otra pregunta, nos ayuda mucho esta información relevante para tomar decisiones estratégicas en nuestras empresas. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este webinar. Los invitamos a estar pendientes en nuestras redes sociales. Tenemos un calendario de webinars en los cuales podrán consultar otros temas relevantes que tenemos para las empresas. Hago un paréntesis. Nos pregunta Beatriz Martínez, ¿cuál es el promedio de costo de honorarios por asesoría? Bueno, el promedio en honorarios depende. Es decir, por contrato. Por contrato, bueno, tendremos que hacer una asesoría previamente y atiende mucho también la entidad federativa, atiende mucho el importe de la renta, por qué persona es por la que vamos, por el arrendador, por el arrendatario. Se tienen que considerar algunas cuestiones. Digo, de manera inmediata se le puede dar la asesoría vía telefónica o vía Skype, para que podamos acceder a esa parte. Entonces, pueden acercarse con nosotros a agendar la cita y de ahí partimos para mandarles una cotización personalizada. Perfecto, entonces retomando, les comentaba, tenemos una serie de webinars de temas que hemos analizado con los especialistas que son importantes para sus empresas, lo estamos publicando en nuestras redes sociales y bueno, contamos con su participación en los próximos webinars. También comentarles, el próximo lunes estaremos abordando un tema relevante que es las obligaciones fiscales en las cuales tenemos que dar cumplimiento ahora en esta contingencia. Muchas empresas tienen dudas al respecto y en este caso pues los esperamos a las 4 de la tarde, ya que vimos y les preguntamos a qué hora sería bueno tener los webinars con ustedes y ustedes nos comentaron que a las 4 de la tarde, entonces estaremos atendiendo a esa solicitud que muchas gracias lo hacen a través de sus encuestas. También comentarles, les vamos a mandar una encuesta de calidad para que nos ayuden a darnos comentarios, sugerencias, temas que quieran revisar y que no vean en este calendario de webinars, también lo pueden hacer. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Cuídense mucho, por favor. Atiendan cada una de las estrategias que les estamos dando sin costo en estos webinars. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Lofton Servicios Integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Muchas gracias.